Gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros, De nada, un celebrando, placer. gracias, celebrando el Día de la Mujer, que será mañana 8 de marzo. Y como te decía, para mí es un placer celebrar el Día de la Mujer porque ha significado para nosotros, nosotras las mujeres, es celebrar muchas conquistas que durante siglos nosotras hemos tenido que batallar y hasta hemos dado la vida por tener empleo, el derecho al voto, el derecho a ocupar ciertos cargos, el derecho a tener buenos sueldos, el derecho a ser reconocidas, el derecho a ser nosotros la imagen delantera y no las que estamos detrás de bastidores. Y por eso para mí es muy importante celebrar este día, un día de logros y conquistas. Así que a todas las mujeres, feliz Día de la Mujer. Mañana yo lo celebro trabajando y por eso hoy domingo aprovechamos de hacer esta importante entrevista. En este momento nos encontramos con Jesús Mendoza. Gracias por venir, Jesús, por estar aquí con De nosotros. nada. Gracias, Angélica, por la presentación. Es para mí un honor, como siempre. Y bueno, qué gracioso que haya como una especie de encuentro entre los distintos institutos teológicos, porque este mes se lo dedicaron a las mujeres. Particularmente yo estoy dando un seminario de la mujer en la Biblia y me cae de anillo al dedo de verdad poder hablar de este tema que a mí personalmente me gusta muchísimo, la figura de la mujer dentro de la Biblia. Excelente, así es. Mira, Jesús, háblanos de la Escuela de Alejandría. ¿Qué es la Escuela de Alejandría? Ok, excelente pregunta. La Escuela de Alejandría en sí misma es un proyecto. Ella consiste en una especie de academia virtual donde nosotros los profesores, somos cuatro los fundadores de la escuela, el profesor Lucas Peláez, el profesor, ojo, aquí dentro de la Escuela de Alejandría nos dedicamos a la enseñanza, ¿no? De ahí el título. Profesor Anderson Muñoz, Lucas Peláez, Anderson Muñoz, Raúl Arce, ¿ok? Cada uno de distintas latitudes. De hecho, Anderson Muñoz y yo somos los únicos venezolanos. Mi hermano Lucas Peláez es colombiano y mi hermano Raúl Arce es salvadoreño. Y mi persona. Nosotros cuatro somos los fundadores y dirigentes de la Escuela de Alejandría, la cual, como bien dije, es un proyecto personal, pero particularmente difiere de lo que podría llamarse otras, vamos a decirlo así, instituciones, en que nosotros, de una manera bastante sencilla, porque creo que es lo que nos caracteriza, tratamos de darle a las personas, brindarles a las personas herramientas que les permitan acercarse con más lucidez o con más seguridad al entendimiento del texto bíblico. Y sé que suena un poco como trastabillado, pero es que no es fácil decirlo en una sola frase. Si yo pudiese citar un poco nuestra misma descripción en nuestra página, sería algo así como brindar herramientas lingüísticas, críticas, históricas y filológicas. Pero de seguro alguien que me está escuchando en este momento no va a entender qué es eso. Entonces, básicamente es como, si lo pudiese graficar, es como decirle a una persona que en nuestra escuela le vamos a enseñar a nadar, pero le enseñamos a nadar todas las técnicas de nado y encima les enseñamos a usar el traje y encima nos lanzamos al mar con esa persona. A lo mejor en otras instituciones solamente te dan el traje de buzo y en otras instituciones tal vez te enseñen un solo estilo de nado. Para nosotros eso no es muy honesto. Nosotros queremos que las personas vean todos los campos. Y de esa manera darle la seguridad de que la información que están recibiendo es lo más imparcial posible. Ya. ¿Cuándo se fundó la Escuela de Alejandría? La Escuela de Alejandría va a cumplir un año en un mes. Es muy joven, apenas. Es Empezó el año bastante pasado, joven. sí, bastante, pero no te sorprenderías cómo Dios nos ha respaldado, ha crecido exponencialmente. Para lo corto de tiempo y la cantidad de personas que han recibido algo y además el alcance que hemos tenido, nosotros tenemos alumnos hasta de Japón, y el alcance que hemos tenido y además las personas que hemos podido invitar a las escuelas, yo creo que hemos invitado por lo menos a unos 12
y no estoy exagerando, si acaso 12, tal vez un poquito menos, 9, 10 representantes y, vamos a decirlo así, expertos en distintas áreas dentro de la teología. Cuéntame algo. ¿Y cuándo vamos a incorporar mujeres en la escuela de Alejandría? Tenemos puros hombres en No. ese podio. Estamos celebrando el Día de la Mujer y me consigo con Ah, 4 ok. hombres en ese podio. Te refieres a los dirigentes, porque alumnas tenemos y son, yo debo de reconocerlo y aquí lo hago público, mis mejores alumnas son mujeres, Ah, son bueno, definitivamente mujeres. listo. Es increíble la capacidad que tienen para entenderte. Eso yo digo términos y los hombres preguntan hasta 5 veces. Y no lo digo de verdad por meterme con ellos, lo que pasa es que pasa mucho, entonces me da risa la cuestión. Pero sí, las mujeres son más inteligentes que los hombres, eso es algo científico. Perdón. Excelente. Mira, Jesús, bueno, como estamos celebrando el Día de la Mujer y las mujeres estamos conquistando espacio, les propongo a la Escuela de Alejandría que esas alumnas las consideren para ser parte de su directiva. Los meto Claro en que sí, compromiso. Los meto en compromiso. nosotros, claro que sí, nosotros de verdad analizamos muchas cosas en las personas que queremos tener dirigentes de la escuela. No diré que las mujeres no dan la talla, de hecho muchas la dan, pero no han mostrado ese interés particular. Todavía estamos esperando eso, Dios proveerá en ese sentido. Sí tenemos mujeres indirectamente, por ejemplo, una persona que nos ayuda mucho en la escuela de Alejandría es la esposa del profesor Anders. Así que sí tenemos, lo que pasa es que no están muy participativas, le delegan más ese espacio a los hombres. Podríamos decir que hay un principio bíblico en eso, pero en realidad nosotros no tenemos ningún problema con que haya mujeres que quieran participar. Por el contrario, son, bueno, portavoces, es increíble lo mucho que nos ayudan con la publicidad y a darnos a conocer. Así que sí contamos con un buen equipo. La escuela en realidad no la veas como que tenemos 4 dirigentes hombres, velo como una enorme familia o un enorme equipo, porque lo somos, de verdad que es un enorme equipo. Si no fuera por mucha gente que nos ha ayudado, no estaríamos aquí. Qué bueno. Bueno, yo entiendo también, yo soy mujer y la mujer tenemos tantos roles en la vida como ser madres, atender nuestro hogar, cuidar nuestra familia, ser también proveedoras y todos estos papeles hacen que otras cosas de la vida social, como los cargos, las instituciones, pues a veces se las legamos a los hombres por eso. Se las delegamos a ellos Claro. porque queremos ocuparnos de lo más importante que es la familia. Y bueno, creo que si no fuera por nosotras, no sé qué sería de la humanidad. Bueno, mira, Jesús, vamos a hablar del tema de hoy. La mujer, un pilar dentro del texto bíblico. De verdad que me parece un tema sumamente interesante y bueno, te dejo con el tema para que nos cuentes la mujer, un pilar dentro del texto bíblico. Muy bien. Que tú me dijiste que el título suena un poco como singular, ¿no? La mujer, un pilar dentro del texto bíblico. No es un tema sencillo, no es un tema sencillo porque el problema es que mucha gente, por lo menos mi fuerte, y siempre se lo aclaro a la gente, dentro de la teología va muy inclinado a mi tesis del concilio divino. Yo tengo estudios de los seres celestiales, de hecho voy a dar un curso este año al respecto, y particularmente siempre me he inclinado a ese tema porque es el que más domino. ¿Qué es el concilio divino? Básicamente es la asamblea de los dioses, o así se le llamaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se cambia un poco el término al tribunal de Cristo. Y cuando tú analizas el contexto de la Biblia, te das cuenta de que tanto allí, porque eso es meramente teológico, y en la parte cultural, en la parte histórica y en la parte narrativa o literaria, la mujer, uno piensa muchas veces que la mujer no tiene cierta relevancia. Es un error común. De hecho, a la Biblia la tachan mucho de ser machista. Y claro, yo siempre le trato de ser como directo con la gente y digo, ¿cómo puedes decir que un libro es machista si ese concepto no existía en ese entonces? Más bien puedes pensar que hay algunos patrones, algunas actitudes, algunas circunstancias culturales que las hay. Pero la Biblia como tal es simplemente un registro, me estoy refiriendo aquí como libro histórico, obviamente, es simplemente un registro de eventos. Entonces, lo importante es ver
¿Qué te está tratando de decir esos eventos? Y lo otro más importante, ¿qué evolución sufre el perfil de la mujer dentro de esos eventos? Porque ahí es donde uno nota que hay como una especie de montaña rusa con respecto al perfil de la mujer, porque es donde hay que enfocarse. ¿Y a qué me refiero con esto? La mujer es vital dentro de la narrativa bíblica, es vital dentro de la teología, es vital en casi cualquier cosa a la que se dedique, porque primeramente algo que es sentido común, y como decía un maestro mío, el sentido común es el menos común de los sentidos. Es sin la mujer el ser humano de por sí no hubiese avanzado. Necesitamos madres, necesitamos mujeres, necesitamos la figura de ustedes en nuestras vidas, no solamente por los hijos, sino por lo que desempeñan. Y desde el principio de la Biblia eso es así. El problema es que se enfoca más la gente en, bueno, sí, pero es que aquí mataron a fulano o apedrearon a la otra o señalaron a esta o no sé qué, y no se enfocan en la vista teológica de la mujer. Y eso es donde, por eso es que le digo pilar dentro del texto bíblico, porque ¿qué es un pilar? Básicamente un pilar es un elemento de una estructura, de una infraestructura, que si se cae la estructura. Claro, algunas personas me pueden llegar a decir, bueno, pero el pilar de la Biblia es Dios. Sí, Dios es uno de los pilares de la Biblia. El otro pilar es el hombre y el otro es la mujer. ¿Cómo es eso? No, no que todo se sostiene en Cristo. Claro, la base es Cristo, eso es claro. Pero el pilar, cuando yo me refiero a pilar, es lo que para que continúe se necesita. Entonces, el ser humano, porque la Biblia es la historia de la redención del ser humano, primeramente, y es la historia de la relación de Dios con el ser humano, y es el libro del contacto del ser humano con lo divino. Esa es la Biblia. Entonces, si tú me sacas al hombre, Dios no necesita la Biblia. ¿Para qué? Si la Biblia no es para él. ¿Me explico? Y si tú sacas a la mujer, tampoco. Y la Biblia sí se escribió para las mujeres también. Entonces, teológicamente, la mujer es un pilar. Y ese pilar que ella desempeña es qué funciones ha ejercido y qué clase de cosas resaltan. En la Biblia hay una actitud constante de la mujer, constante, de ser la heroína del momento. ¿Por qué? Porque hace lo que le tocaba hacer al hombre, o se mete en un problema por culpa del hombre, o muchas veces se mete en un problema ella misma, pero ella recurre a Dios. Y eso es lo que de alguna manera deberíamos de ver cada vez que nos acercamos al texto bíblico, puntualmente refiriéndome a las mujeres. Eh, por lo menos en el seminario de la mujer en la Biblia, yo recientemente, creo que estuviste en esa clase, hablé de perfiles de mujeres. Y me viene un ejemplo a la mente, Abigail, por ejemplo, que es un ejemplo que probablemente ya mucha gente conozca, otras personas no, pero es muy acorde a lo que estamos explicando. Y mejor si la gente sabe quién es ella. Ella es la famosa mujer que enfrentó de alguna manera al rey David o que detuvo al rey David de matar a su esposo. Su esposo, creo que es Nabán su nombre. Y lo interesante es cómo ella lo hace. Porque claro, la historia en resumidas cuentas es que Nabán insulta a David, a los mensajeros de David. David dice, nada, vamos a matar a este tipo, vamos. Y en el camino se encuentra la esposa de este hombre. Y detiene al rey David y le dice, rogando por un hombre que la maltrataba, que probablemente le insultaba, todo. Y algunos dirían, ¿y esto? Bueno, la actitud de ella es lo que hay que fijarse, lo que ella está haciendo. Le está salvando la vida a un hombre que probablemente es lo que hoy en día podríamos decir un maltratador en muchos sentidos, un grosero, un irrespetuoso, y enfrentándose al rey, o sea, el que terminaría siendo el rey de Israel, que es David. Entonces, esa actitud no es solamente de Abigail, es de muchas mujeres que tomaron una determinación en la narrativa bíblica y que fueron eh, apoyadas por Dios. Otra cosa que podríamos ver también es la función de la mujer, el propósito de la creación de la mujer. Yo decía en las primeras clases de mi seminario que cuando Dios crea a la mujer, lo hace en base a algo único en la Biblia, algo que de verdad es inédito allí, que es para los que sepan de la narrativa del Génesis, Dios aprueba todo lo que crea. Es la famosa frase después de que él dice, hágase la luz, vio que la luz era buena. Esa frase, vio Dios que la luz era buena, es recurrente en la narrativa del Éxodo, del Génesis, perdón. Y finalmente, la primera vez que Dios ve que algo no es bueno,
es cuando ve al hombre solo. Y es cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y si un cristiano se detuviera allí, así como, vayas en serio, Dios vio que algo no era bueno, y eso que vio que no era bueno era precisamente la ausencia de una compañera. Y es donde Dios decide crear lo que en hebreo sería eser kenegdo, una ayuda que engrane, porque se traduce de muchas maneras. Kenegdo se traduce idónea, que es la favorita de mucha gente por la versión Reina Valera 60. A mí particularmente no me gusta esta versión, pero no digo que no la lean, sí la apoyo bastante, pero tomando en cuenta que es más bonito el significado en hebreo, el idioma original. Y ahí dice ser kenegdo, que es le haremos una ayuda que engrane. De hecho, la expresión kenegdo significa que esté frente a él. Claro, algunos dirían, bueno, pero frente puede ser en contra. No, frente es que se engranan y unen y funcionan juntos. Entonces, por eso estoy diciendo, dos pilares. Dos pilares. Funciona la estructura si están los dos. Entonces, ya desde el principio, Dios está viendo a la mujer como algo vital e importante en la vida del ser humano. Que el ser humano le haya rebajado de otra cosa. Y algunos podrían decirme, bueno, no fue Dios quien maldijo a la mujer y le dijo tu deseo hacia tu marido. Eso ya tiene un contexto teológico, pero la mujer es el único ser en ese evento que recibe una promesa de un descendiente de ella. Dios ni mencionó a Adán. El descendiente de ella, el cera de ella te aplastará la cabeza, le dice a la serpiente, al Nahash. Entonces, no es irrelevante la mujer para Dios, nunca lo ha sido. Una pregunta, Esto Jesús. en palabras resumidas. La mujer, tú puedes observar en la Biblia, nos puedes mencionar casos de una mujer gerente, una mujer líder, una mujer que lleva un grupo de personas y es escuchada. Tú dices que porque dices que la Biblia no es machista, simplemente que fue escrita hace muchos siglos atrás, entonces eso del machismo no existía, tú lo mencionas así, eso me suena muy interesante. Pero para las mujeres que somos feministas como yo, pero yo soy feminista de las buenas, feminista de las que cree en la familia y feminista de las que cree Sí, en la vida. no de las que andan en pelota por ahí en la calle. Yo soy de las feministas que cree en la relación de pareja, en el matrimonio, en la vida, en los hijos, en la maternidad, en el hogar, pero que también nos gusta trabajar y nos gusta ocupar cargos importantes en la sociedad y tener nuestra voz. Yo soy de ese tipo, una mujer holística, pues una mujer que está en todo. Entonces, para las mujeres como yo, el rol tanto del hogar no es como nuestra más grande motivación, aunque bueno, con los años uno entiende que es sumamente importante. Desvalorado por la sociedad, pero sin ese trabajo en el hogar gratuito que nosotros hacemos, que lo hacemos con mucho amor, no sé qué sería de nosotros. Entonces, pero Claro. nosotras queremos ver si en la Biblia hay un rol donde la mujer dirige un grupo de personas, donde es una matriarca, donde es ella la que lideriza, organiza, lleva esa sociedad. Me gustaría que nos hablaras de esa mujer en la Biblia, si la consigues. Claro que sí, claro que sí. De hecho, me viene un solo nombre puntual y lo gracioso es que muchos van a estar de acuerdo conmigo, que es Débora. Débora. Débora es la única jueza de Israel, mujer, que tuvo Israel. Podríamos decir, a lo mejor hubo otras mujeres que ejercieron de alguna manera un sentido de batalla, pero no particularmente como Débora. De hecho, el nombre Débora, podríamos decir en hebreo, significa algo así como abeja, porque de hecho el simbolismo va a que es trabajadora. La abeja es un animal, aparte de vital para nosotros. Si se mueren las abejas, más atrás nos morimos nosotros. Y aquí la indicación es al nombre de ella, que significa que es trabajadora, siempre es trabajadora. Débora, aparte de ser una de las jueces de Israel, era profetisa. Ella profetizó la muerte del enemigo de Israel, que era Císara en ese momento. Y fue la que decidió, o sea, fue en base a su profecía que dijo, Císara morirá, no en manos de un hombre, sino en manos de una mujer. Ha dejado Yahvé la vida de Císara. Eso está en el canto de Débora. O sea, literalmente la jueza decidió dirigir un batallón, armarse de valor, dirigir al hombre que dirigía el batallón y encima decidir quién va a matar al enemigo del batallón. Era increíble. Y todo eso respaldado por Dios. Todo eso. De hecho, dice la Biblia que Yahvé destrozó el ejército de Císara enfrente de Barak. Barak era la persona que estaba junto a Débora. Y no tuvieron que mover nada. Todo lo hizo Yahvé. Por cierto, para los que no lo sepan, Yahvé es un dios de la guerra. Entonces es obvio que lo van a ver constantemente luchando. Y una cosa interesante, un paréntesis rapidito antes que se me olvide.
porque de verdad me parece interesante mencionarlo. ¿Sabías tú que el precursor del feminismo era un cristiano, un No, sacerdote no. francés? Sí, Mm, llamado Paul de la Barre. Paul Luan de la Barre, creo que es, no sé si lo estoy diciendo correcto, pero era François de la Barre, ok, de 1725, de los años 1700. Él fue el precursor del feminismo y era cristiano, está bien. y un hombre, Y un hombre. Bueno, y un hombre. la sociedad siempre ha sido liderada por los hombres, así que no me extraña que haya sido un hombre el que haya promovido el feminismo. Sí, yo tuve que buscar el nombre porque yo sabía que era él, pero se me había olvidado cómo se pronunciaba. Yo, bueno, aquí lo hice. Muy bien. Bueno, síguenos contando de la mujer como un pilar en la Biblia. Claro, en base a Débora, puedo decir que es una de las heroínas. Hay otro pilar, pero es un pilar para las tres creencias. Bueno, no me gusta usar el término religión, pero las tres creencias más importantes del mundo actualmente. Hay más, pero las más importantes son el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Y las tres vienen de una misma matriarca, que es Sara. Sara, la esposa del patriarca Abraham. Es interesante notar el perfil de Sara como básicamente un personaje por mucho determinado. Sara, aparte de ser retratada como una mujer hermosa, su nombre viene de la raíz Sar, que significa príncipe o gobernante. Por lo tanto, Sara significa princesa. Antes se llamaba Sarai, que significa mi princesa, ahora es princesa en general, porque empieza ella a pasar a ser princesa de las naciones, ¿no? Y no la princesa de Abraham, que es lo que se entendía antes. Ese cambio de los nombres es muy importante dentro de la Biblia, por cierto. Y Sara básicamente es de esas mujeres que tú dices que toman cartas en el asunto, a veces hasta el punto de llegar a desafiar al mismo Dios, como efectivamente ocurrió, pero toman cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente ella pensaba que muchas cosas dependían de ella, sabía la importancia de eso, de darle un hijo a su marido, que no lo había logrado, tenía que darle un descendiente. Eso dentro del texto bíblico y del contexto es importante, el asunto de la crianza de los hijos o al menos tenerlos, de poder tener la fertilidad de tener un hijo. Eso era vital en ese entonces, pues ya estamos hablando en tiempos donde las ciudades y las comunidades se fundaban en base a la descendencia, que no Sí. era poca. ¿Qué roles ocupaban las mujeres en esa época? A mí me llama mucho la atención cómo era la vida en ese momento y como la vida era agrícola. Algunos eran nómadas, pero otros sí se quedaban en su sitio donde habían decidido vivir. Y Claro. no sé si tú sabes cómo se agrupaba la sociedad y cómo era la relación hombre-mujer dentro de esas sociedades de ese periodo. A ver, si me voy directamente a los tiempos de los patriarcas, podría decir que era un rol bastante, primero importante, porque la educación de los hijos era vitalmente construida por la influencia de sus madres. Siempre he dicho que muchas personas me malentienden, pero siempre he dicho que la razón por la cual las raíces, en algunos casos fuertemente marcadas por la cultura, y en este caso cuando me refiero a la cultura, me refiero en general, quiero dejar un concepto aquí claro sobre la mesa. No podemos desprender la arqueología del relato bíblico. La Biblia y la arqueología van juntas. Por lo tanto, si tú las separas, me estás negando una de las dos. Entonces estás volviendo las mentirosas a las dos, y eso es, dentro de la escuela de Alejandría, es una norma que no se rompe. Todo tiene que tener una base sólida. No necesariamente en un texto escrito, pero sí en evidencia, que lo haya, que haya en pensamiento, forma, todo eso. Eso se llama evidencia circunstancial de un evento. Entonces, y es una norma dentro de la crítica textual. Tú puedes tener evidencia sólida y puedes tener evidencia circunstancial. En este caso, la evidencia circunstancial es lo que rodea el relato, y algo que se nota muchísimo dentro de la arqueología es cómo las familias tenían algo llamado terafines o terafín. Los terafines son ídolos caseros, ¿okay? Se mencionan en el libro de Génesis. Por ejemplo, las esposas de Jacob tenían terafines de sus familias. Y evidentemente, por el contexto, sabemos que estos terafines son dioses en los que creían, y hay que olvidar que las raíces de Abraham son politeístas.
Así que muchas de estas deidades que se adoraron por mucho tiempo en Israel, porque eso no solamente se quedó allí, eso avanzó hasta el Éxodo y todo eso, que era la guerra constante que tenía Yahvé y los profetas con la idolatría en Israel, con respecto a la inclinación por otras lecturas y otros temas. Entonces, y otros dioses, obviamente. Entonces, claro, esto puede ser un ejemplo que para algunos es negativo, pero es importante resaltarlo, la influencia que llegan a tener las mamás. ¿Por qué? Porque el relato bíblico nos dice que eran las mujeres las que tenían los serafines, los terafines, no se confundan con serafín, eso es otra cosa. Terafín, con T. Entonces, si mantuvieron algunas raíces de adoración a otras deidades, muchas veces fue porque esas mamás mantenían esas raíces, las mantenían en las figurillas de los dioses o las mantenían en sus palabras o en la manera de explicar el mundo, y eso es un eco que llegó a estar en el resto de la Biblia, o sea que hubo reyes y hubo personas en Israel que simplemente nunca abandonaron otros dioses porque esa influencia se mantuvo, pero probablemente se mantuvo porque se transmitía a través de la familia, y si se transmitía a través de la familia, es muy probable que lo hicieran las mamás, que las mamás lo tuviesen como raíces personales. Por ejemplo, en Israel tenemos diosas, se encontraron muchas diosas, algunas acuñidas a ser esposas de Yahvé, otras son diosas de las culturas cananeas, pero digamos que las adoptaban, ¿ves? Entonces lo interesante es eso, que ese pensamiento es como, para darte un ejemplo para que lo entiendas hoy en día, es como decirte que yo me mude con mi novia a China y yo llegue a tener hijos y estos hijos a su vez tengan nietos, y de repente mis hijos, por ser mis hijos, le enseñen a sus nietos a celebrar, a bailar joropo, por ejemplo, a bailar joropo o celebrar algunas fiestas tradicionales de Venezuela, en el hipotético caso de que se celebre. Entonces, que ahorita no me viene ninguna, pero por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué es lo interesante? Que si mis nietos celebran eso, es porque no olvidan sus raíces, no olvidan las raíces de su abuelo. Y si no olvidan las raíces de su abuelo, muy probablemente es porque alguna persona en la familia las mantuvo. Y en este caso, la narrativa bíblica nos da a entender que muchas mujeres mantuvieron esas raíces. Entonces, ahí vemos la influencia que tenían las mujeres en este círculo. No eran adorno, eran influencia, eran influyentes y por lo tanto importantes en la educación de las personas. Esto es un ejemplo, vamos a decirlo así, sociocultural. Te voy a hacer una pregunta que es polémica, porque a veces hubo un escritor creo que dijo que Dios es una mujer. ¿Tú qué opinas de eso? Esa pregunta siempre surge. Bueno. Eh, Me recuerdas una película, por cierto, una película que en estos días comenté, no muy bien de ella, pero es porque la gente la suele tomar como un referente teológico, no lo es solo una película. De hecho, no tiene basamento bíblico. Supuestamente el libro se sustenta, pero no lo tiene, se llama La Cabaña. ¿Por qué menciono esta película? Porque es una película donde Dios Padre aparece como una mamá y el Espíritu Santo aparece como una mujer. Entonces, claro, algunos podrían decir, entonces me estás diciendo que Dios no. Un detalle que es muy importante resaltar es separar el Padre del Hijo y del Espíritu. Algunos dicen, bueno, es un Dios único. Sí, claro, en esencia, pero ellos son distintas personas. Y por mucho tiempo es gracioso que se discutió si eran femeninos o eran masculinos. Por ejemplo, en algunos textos judíos se suele decir que Dios tiene unas características de mamá, que es una madre. Estoy refiriéndome al Padre, ¿no? Es una madre. En los textos bíblicos, Dios muestra actitudes maternales, efectivamente. No por el hecho de que muestre actitudes maternales significa que Dios sea mujer, ¿ok? Porque el problema es que el elemento de mujer en el ser humano teológicamente es un desprendimiento del hombre. Es decir, cuando Dios crea al hombre a imagen y semejanza de Dios, entonces podría entenderse que la mujer estaba dentro del hombre, estaban juntos en un solo ente. Luego Dios los separa, porque Dios no crea a la mujer del polvo, la crea de Adán. Entonces es evidente que ahí los separa. Entonces esos dos elementos unidos es lo que es Dios. Y Dios debe tener un lado donde se conecta con las mujeres. Por lo tanto, sí, Dios tiene un lado maternal, pero no es porque Dios sea mujer, porque el asunto es que nosotros metemos a la mujer en un género.
En el caso de Dios, que es espíritu, como tal, no tiene un género. Algunos me matarían, porque yo siempre he dicho que los dioses pueden tener relaciones sexuales, evidentemente en Génesis 6 hay un caso, pero siempre se creyó en dioses y diosas en las culturas, y siempre se creyó en que había un padre de los dioses. Eso es sumamente constante. Hay un padre en la mitología sumeria, hay un padre en la mitología cananea, hay un padre en la mitología hebrea, hay un padre, y no me malentiendan, cuando digo mitología me estoy refiriendo al género literario. Entonces, sí se quiere decir que Dios tiene un lado femenino, sí, tiene un lado donde Él conecta con las mujeres, lo tiene, ¿ok? Pero primeramente, yo creo que la razón por la cual Dios constantemente señala su paternidad es precisamente porque Él tiene algunas cualidades que reflejan más a un papá que una mamá. Por ejemplo, yo puedo entender que una mamá cubra todas las necesidades de su niño en el vientre, en los primeros meses, en los primeros años. Algo que yo hablaba hace mucho tiempo con mi madre y lo hablaba con mi abuela, que por cierto fue por años juez de la LOGNA, encargada de niños y adolescentes. Ella entendió psicológicamente cuando hablamos de casos de violaciones o casos de asesinatos o casos de delincuentes, el factor común era la ausencia de la figura paterna. Por lo tanto, algunos podrían decir, bueno, es que, bueno, pero ¿y qué hay de la mamá? Hay mamás que se jactan un poco de decir, yo soy mamá y papá, pero las mujeres que les ha tocado vivir esas circunstancias reconocen que eso no es así y que hay una parte de la identidad que depende del padre. Por muchísimo tiempo. Mi papá todavía me ayuda mucho a definir algunas cosas de mi identidad, me habla fuerte, claro y raspado en algunas cosas. Entonces yo creo que Dios hace más hincapié en que es padre, porque digamos que la mamá es vital en la crianza de los niños, pero a cierta edad el papá es algo que tiene que guiar a las personas. Y yo creo que cualquier mamá estaría de acuerdo que el papá es muy importante en la adultez de una persona, en la adolescencia y en la adultez de una persona. La mamá es una influencia y un apoyo, y no estoy diciendo que es menos importante, pero el papá como que tiene un empuje particular por naturaleza. Eso lo vemos hasta en los animales, en el reino animal es así. Quien enseña a cazar muchas veces es el papá, quien enseña a pelear es el papá, quien entrena a los cachorros del león es el león. Y no porque las mamás sean menos importantes, sino porque esa parte reconocen que la corresponde a él. Y yo creo que cuando Dios se enfoca más en ser un protector, un defensor, un proveedor, son características de un hombre. Y no porque la mujer sea menos, sino porque Dios decidió ser el encargado de eso. Y no los delega al ser humano, al varón. Yo más bien siento que la razón por la cual las mujeres han tenido que luchar tanto es porque el hombre ha sido muy cobarde, porque no se ha dado cuenta que le corresponde ese rol. Y en la Biblia se ve reflejado. No sé si esto más o menos sientes que Bueno, se me... de acuerdo a lo que tú dices, entiendo que el hombre y la mujer, bueno, la mujer viene del hombre, como lo dice la Biblia, por el caso de Eva, se desprende de Adán. Este, y tú siempre lo explicas que es como un engranaje, nos complementamos, el hombre y la mujer se complementan. Y viendo a Dios como un todo, es verídico observar que la mujer es la creación, porque a nosotros nos corresponde la creación, se hace en nuestro vientre cuando nos hacemos madres, cuando el ser nace dentro de nosotras. Y ahí Dios nos da esa bendición de ser parte de su milagro de vida, vamos a decirlo así. O sea, nosotros somos testigos y llevamos dentro de nuestro vientre esa misión y ese testimonio real, porque nadie se explica, nadie ha podido explicar cómo hacer un hijo de esa manera como se hace en el vientre de una madre. Y aún la ciencia, cuando uno está embarazada y se hace el eco, uno le pregunta, ¿y el niño está bien? Y te dice, bueno, creo que sí, porque el eco no dice mucho. O sea, aunque haya un eco, el eco no puede explicar esa vida. Solamente se ve que late el corazón, se ve que hay unas manitos, que hay unos bracitos, pero ellos no pueden explicar más de allí. Si el niño está perfecto o no, lo vamos a saber 100% es cuando nazca. Nadie puede ver qué está pasando en ese vientre. Así que eso es un misterio de la creación. Y, Claro, y que Dios entonces, solamente lo entiende. sí, entonces allí nosotros somos parte, somos Dios también. Ahí es donde nosotros reflejamos una parte de Dios cuando somos ese misterio de la creación. Y cuando la mujer da luz o sacrifica sus 9 meses de embarazo y además dedica su vida a ese bebé, pues esos son los sacrificios también que Dios ha dado por nosotros, ¿no? La forma en que nosotros dejamos todo por nuestros hijos, ¿no? Cuando amamos de verdad a nuestros hijos y hacemos como padres lo correcto.
Entonces le da estos privilegios a la mujer o esas características de Dios a la mujer, pero también le da al hombre esas características de luchar, de proteger a su familia y todo lo que tú mencionabas. Entonces estamos como, entre los dos hacemos ese todo. Eso es a lo que tú te refieres, a que Claro, somos un engranaje. claro, sí, sí. De hecho, me refiero particular y especialmente a eso, de que funcionan unidos. Funcionan definitivamente unidos, no funcionan separados. De hecho, fíjate esto tan interesante, en la narrativa bíblica dice, dejará el hombre, o sea, está hablando del ser humano en este caso, dejará el hombre a su padre y a su madre, no dice dejará al hombre a su mamá, ni dice dejará al hombre a su papá. Y la mamá por ahí dando vueltas, o el papá por ahí dando vueltas, no, dejará al hombre a su padre y a su madre. Aunque nos duela aceptarlo, yo no soy papá, pero aunque nos duela aceptarlo, yo porque algún día lo seré, en el nombre del Señor, a los hijos hay que soltarlos. A los hijos hay que soltarlos. Y uno se vuelve aprensivo, porque uno dice, precisamente las mamás, lo puedo decir por experiencia propia, que me lo ha dicho mi madre, porque yo te llevé dentro y no quiero dejarte ir, y yo entiendo eso, es normal. Yo puedo entender eso, y, o sea, puedo entender que ella me ame a ese punto, lo entiendo. Yo no sé lo que es que crezca algo dentro de mi cuerpo, eso es un privilegio que Dios les dejó a ustedes, pero sí entiendo que no me quiera soltar. El problema es que es mi naturaleza irme. Es mi naturaleza como hijo, llegar a un punto donde yo sea independiente y ahí quien me acompaña es Dios. Mis padres seguirán siendo un ejemplo de sabiduría. Hay un libro muy bonito en la Biblia, es parte de la biblioteca de la sabiduría, así le llamo yo, bueno, así le llamaban, de hecho, en los tiempos del Señor Jesús, le llamaban la biblioteca sapiencial o la biblioteca del conocimiento. Yo prefiero decirle la biblioteca de la sabiduría. Es donde están reunidos todos esos libros que se le atribuyen a la sabiduría en cuanto a su temática. Por ejemplo, Sirácida, Eclesiastés, Job, Proverbios, Sabiduría, todos esos libros. Ya claro de una vez, en la antigüedad, los rollos como tal, lo que hoy entendemos como Biblia de tapa a tapa, eso es una biblioteca. Y hay algunos libros que no están. No, que están en la Biblia católica, tampoco. En la Biblia católica faltan. Son muchos los libros que se conocían en los tiempos del Señor Jesús que no están. Eh, inclusive no, también fue parte de, no, no fue parte de la biblioteca de la sabiduría, pero sí fue parte del segundo templo de su biblioteca. Entonces, estos textos tienen algo en común, que es que te plantean tesis de la justicia, la injusticia, la sabiduría, la maldad y demás elementos. Y es interesante notar un patrón, por lo menos en el libro de Sirach, y de aquí lo estoy leyendo, yo tengo aquí una enciclopedia que se llama The New Testament in His World, que significa el Nuevo Testamento y su mundo. Y estoy leyendo aquí un fragmento donde hace referencia a Sirácida 24 del 1 al 12, o por ejemplo Primera de No 42, 1 al 3, para los que quieran buscarlo. Estos son pedazos donde habla de la sabiduría. Y cuando uno ve esta referencia a la sabiduría, estos lo entendían como una especie de diosa, literalmente. Lo entendían como una especie de diosa, una entidad divina, en algunos casos femenina, en algunos otros casos como un ente espiritual no muy definido, pero estaba junto a Dios, siempre en un sentido positivo. Claro, cuando llegamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que esta sabiduría era Cristo. Lo que pasa es que no sabían quién era, estaban como descubriéndola, pero ahí va. Y claro, obviamente la tratamos como una mujer, pero para nosotros la palabra tiene un género femenino, es medio neutro. En el original. Lo interesante es que estos profetas y estos personajes escritores de estos libros ven la sabiduría y entienden como un mundo muy amplio. Entonces, digamos que cuando te acercas al texto, ¿ok? Cuando te acercas al texto, de repente notas que hay como una especie de constante en sus temáticas y es precisamente, o sea, ¿cómo decirlo en palabras sencillas? Si me voy puntualmente a proverbios, los proverbios son las palabras de un padre hacia su hijo, constantemente, y un llamado a la sabiduría. Claro, de vez en cuando, por lo menos en el capítulo 8, habla la sabiduría personalmente y explica su eternidad, desde cuándo existe ella. Cuando vamos a los otros libros, entonces vemos casos de cómo se aplica la sabiduría. Lo interesante es que no deja de estar importantemente resaltada la figura de la mujer en esto. Se habla mucho de, por ejemplo, en el libro de Proverbios constantemente, claro, algunos podrían decir, bueno, me estás diciendo la sabiduría, eso no es una mujer.
Eso no está definido en estos textos. En estos textos se trata como una mujer en algunos casos, se trata como un ente divino en otros, y en otros casos se trata como un concepto. En el Nuevo Testamento se dice que la sabiduría es Cristo. Y bueno, ahí sí ya le damos un género y ya le damos una forma. Pero lo interesante es cómo ocupa ese lugar. Y lo llamativo es que ella misma exhorta a seguir, vamos a decirlo de alguna manera, las enseñanzas de un padre y una madre. Entonces, no dejan de ser importantes, porque podemos entender que el receptor de proverbios no es un niño, es una persona ya adulta por los temas que ahí se está tratando, y obviamente es un hombre. En el libro de Proverbios también me recuerda algo interesante. El libro de Proverbios tiene algo teológicamente muy importante, y lo vamos a ver a lo largo de todo el texto, que es la figura negativa de la mujer también. La Biblia no se le escapa a eso. Habla bien y mal. Yo siempre he dicho que la Biblia es un libro 0% humanista. ¿Por qué? Porque ella no te va a hablar bien del ser humano. Ella te va a decir qué es el ser humano. ¿Es bueno? No, es malo. ¿Qué es esto? Es malo. No sé qué. Porque al señalarle el pecado al hombre, es que el hombre va a darse cuenta que necesita la redención. Eso es la intención de la Biblia. Señalarle al ser humano lo bajo que ha caído. Y claro, en base a eso, como Dios lo saca de ese hueco. Pero hay unos entes al lado de Dios que uno se va dando cuenta poco a poco, los vas descubriendo, y uno de ellos es la sabiduría. Por ejemplo, hay una parte donde dice, yo soy la sabiduría, habito con la prudencia y con la inteligencia. Entonces, a lo mejor no es solo una, son varias, pero son retratadas así. La mujer puede ser retratada en un ente divino, un ente cósmico, tanto bueno o malo. Ojo, hay entes dentro de la narrativa bíblica que son negativos, que también son representados como mujeres. Así. Bueno, aquí lo vemos en estas nuevas tendencias de la mujer. Tenemos unas feministas que, vamos a decir, y lo digo como te lo dije en una charla que tú diste, que la mujer es creación, pero también es destrucción. Entonces, hay unas Interesante ese que, concepto. sí, destrucción y creación. Hay unas mujeres destructivas y pueden ser muy destructivas. Pero bueno, ahorita no le vamos a dedicar tiempo a las destructivas, vamos a dedicarle tiempo a a las que son creación. Este, tú también hablabas una cosa en las charlas muy interesantes sobre la mujer. Bueno, tú dices prudencia e inteligencia. No sé si le quería, y sabiduría. Son como las características de la mujer. ¿Tú qué más nos añadirías sobre la mujer? Mm, interesantemente, la Biblia, con esto puedo irme a un ejemplo un poco más cercano para mis hermanos cristianos. Interesantemente, la Biblia tipifica eh, grupos, particularmente grupos o etnias. En la Biblia tenemos tipificaciones de la mujer, o sea, tipificaciones o símbolos en la forma de una mujer, de elementos sumamente importantes en la teología. Bueno, ya lo había dicho, tenemos la sabiduría, por ejemplo, o la prudencia o la inteligencia, pero cuando vamos a la parte, y no me voy a la parte negativa, también la maldad es representada como una mujer. Sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que Dios retrata a sus amadas como mujeres. Por ejemplo, la parábola de las dos hermanas. En Apocalipsis 12 vemos un simbolismo de Israel como una mujer embarazada, con 12 estrellas sobre su cabeza, que son las 12 tribus de Judá, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, una mujer. Y cuando vamos al texto, bueno, en varias partes del Nuevo Testamento se le retrata a la novia de Cristo como una virgen pura. Entonces, y la novia de Cristo es la iglesia. Pero es interesante, Dios pudo haber escogido otro símbolo. O sea, algunos dirían, bueno, el mejor amigo del hombre, un perro. La novia de Cristo es un perro. No, la novia de Cristo es una mujer. Y lo bonito es lo que hay detrás de eso. Estamos hablando de que Cristo, el autor de la salvación, el redentor, el amado, Dios en forma de hombre, decide amar a un grupo de personas que representan su iglesia como un muchacho ama a una novia. Y uno dice, ¿y eso por qué?
la cantidad de ejemplos que da el apóstol Pablo hacia eso son bellísimos. Por ejemplo, uno dice, marido, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Eso es tan grande eso, porque literalmente nos está diciendo a los hombres, a todos los hombres, ama a cualquier mujer al punto de que mueras por ella. Yo no sé qué tantos hombres están dispuestos a morir por una mujer, pero ese es el ejemplo que Dios nos da. Entonces Sí, uno es interesante porque en la cultura asiática el cuerpo de una mujer es un templo. Y como el cuerpo de la mujer es un templo, no puede ser tocado. No, no es como en la cultura nuestra latinoamericana, donde nosotras nos saludamos con cualquier, o sea, entre todos nos saludamos de besos y abrazos y nos tocamos. claro, En la cultura asiática, la mujer no debe ser tocada, porque el cuerpo de la mujer es un templo. Por eso es que el saludo asiático, por ejemplo, el saludo que hacen así, namaste, pero no te tocan, y los japoneses colocan su, no, no logro mostrarlo, pero lo colocan las piernas y también saludan inclinándose, pero es siempre dejando un espacio físico donde la mujer no es tocada. E incluso, a mí me lo tuvieron que explicar en Asia porque me dijeron, la mujer no se toca ni la mujer toca a nadie. Así me lo dijeron porque, claro, uno con nuestra cultura de que tocas a las personas, abrazas y eso, me dicen, no, la mujer no se toca, ni se deja tocar. ¿Ok? Entonces, si yo te voy a saludar a ti o voy a saludar a cualquiera, es saludando con un espacio como de 50 centímetros o 1 metro de distancia, porque el templo, la mujer es un templo, lo que sería una iglesia. Entonces, es una definición bastante similar entre una cultura y lo que dice la Biblia, que es muy interesante. claro, claro, de hecho la Biblia habla de la iglesia y de nosotros mismos en general como un templo para cuidar nuestros cuerpos y nuestra salud y todo. Que la gente muchas veces saca el pasaje de contexto solamente para hablar de los tatuajes, no, eso habla en general, comer bien, cuidarte, todo eso, porque tu cuerpo es un templo, es el templo del Espíritu Santo. Y sí, en efecto, hay ese simbolismo. Claro, yo nunca vi que Dios retratara al templo de Jerusalén como una mujer, pero sí a la Jerusalén propiamente, a la ciudad de Dios. En Apocalipsis lo vemos mucho en los últimos capítulos. Lo interesante es eso. Por ejemplo, hay otra parte en la Biblia donde Dios dice que amad y respetad a vuestras esposas para que sus oraciones no tengan estorbo. Eso me llama tanto la atención porque la exhortación del apóstol es que Dios no te oye si tú maltratas a tu mujer. Ujú. Si tú le haces daño, no lo dice de los hombres, lo dice de las mujeres, para que tus Claro, oraciones no tengan estorbo. O la protege sea, porque es un ser estorban. más vulnerable. Vamos a decir que entre el hombre y la mujer es un ser vulnerable. O sea, no tenemos la misma fuerza física que un hombre. Y al ser Claro, así, físicamente somos más vulnerables. Además que históricamente, por ejemplo, cuando tú tienes niñas en la casa, entre niñas y niños, la niña es más frágil de salud. Las niñas hay que cuidarlas más porque son más frágiles, son más potenciales de morir en su infancia. ¿Ok? Los varones son más fuertes, como con textura, ¿no? Son más enfermizas. Cuando claro. tú tienes hijas hembras y hijos varones, tú te das cuenta que las hembras se enferman más. Entonces, la infancia de la niña hay que protegerla porque al final de ella depende la procreación y la reproducción, ¿no? Vamos viéndolo de este punto básico de una sociedad. Pero sí, somos más vulnerables desde ese punto de vista. Ya después, cuando somos adultas, somos fuertes para otras cosas, pero el punto de vista de fragilidad somos más frágiles, ¿no? Somos vulnerables, sobre todo en ese periodo corto de la vida, ¿no? Muy interesante. Bueno, Jesús, Claro, claro, no sé si quieres acotar y vamos al ciclo de preguntas y respuestas, a ver si nuestra audiencia tiene preguntas que hacernos. claro que sí. Yo lo último que te podría decir, otra cosa interesante de la Biblia, es que en el libro de Proverbios al final habla de la mujer virtuosa. ¿Puedes creer que en toda la Biblia no hay un perfil para el hombre? No lo hay. No te dice las características del hombre perfecto. Es como si toda la Biblia estuviese tratando de señalarte cosas. Tienes que tener en cuenta el modelo a seguir es Cristo, pero solamente a la mujer se le da un perfil de mujer virtuosa, así se le llama, la mujer virtuosa, y da características tan únicas. Por ejemplo, una de las características que más llama la atención es que dice que su marido es respetado en la puerta. La puerta en el antiguo Israel era un lugar donde se celebraban los juicios. Entonces el marido de una mujer virtuosa es respetado por ella. El primero que la respeta, la primera que lo respeta a él es ella, pero además de eso, por ella a él lo respetan en la puerta. Y otra cosa también que me llama la atención es la diligencia de la mujer virtuosa
dentro de Proverbios. Tú ves todas las características y es ejemplar, de verdad que sí. Además de que al final hay una cita muy bonita donde dice que muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas, por ejemplo. Y hay otra parte donde dice que banal es la hermosura y fugaz la belleza. Entonces, literalmente el texto te está diciendo que no es lo bonito de una chica lo que vale, sino lo que realmente es. Eso es muy importante. Yo pienso que la mujer es muy importante porque es un pilar, para mí es un pilar en el texto bíblico porque es el pilar de la sociedad. O sea, si tú analizas, si la mujer no se queda en la casa a cuidar los hijos o si la mujer no atiende a los hijos, al esposo y la familia, si ella no administra bien estos recursos de la casa, pues la familia se desestructura. Es cuando existe la fractura familiar. Incluso si el hombre abandonara a la mujer y la mujer se queda y es una buena madre, ella puede levantar la familia sola. No digo que sea fácil, porque es sumamente difícil. Ni digo que es el deber ser, porque no estoy de acuerdo con eso. No promuevo ese Claro, tipo pero tiene la de familia. capacidad. Pero tiene la capacidad y contra viento y marea ella lleva a sus hijos a buen término cuando es una buena madre y un buen pilar. Entonces, pienso que la Biblia de alguna manera, bueno, obviamente Dios es la creación y lo sabe, y por eso proteger a la mujer es tan importante y como darle esos valores y darle ese espacio y ese contenido en la Biblia a la mujer, es como llevando, porque nosotros las mujeres llevamos una gran carga de responsabilidad en la sociedad y por eso y por esa carga que nosotras llevamos, yo creo que la Biblia le dedica tanto a la mujer, como dejando bien claro esos valores y esa ética que debemos tener nosotras. Porque, como te decía, somos la creación, pero también podemos ser la destrucción. Y si la mujer no tiene valores, se pierde todo. Se pierde todo porque para Claro. un hombre que tiene que salir a ser un proveedor, él no puede pasar tantas horas en la casa cuidando a los hijos. Y si la mujer no tiene estos valores y esta ética, pues será muy difícil tener hijos bien formados, vamos a decirlo así, porque el hombre tiene que ser un proveedor. Entonces, y también no es una gran virtud del hombre ser amo de casa, vamos a decirlo así. Hay hombres que cocinan, que limpian, pero no No, tienen esa nuestro dedicación. cerebro no está tan perfectamente condicionado como el de ustedes. Yo siempre he dicho que la razón por la cual muchas mujeres pueden hacer lo que hacen es porque están hechas. Yo, suena feo porque entonces algunos dicen, bueno, pues si quiero estudiar, pues que nadie les ha dicho que ni que pueden estudiar, ni que no pueden trabajar, ni nada por el estilo. Yo por lo menos siempre le he dicho a algunas amigas y chicas y parejas, cuando las he tenido, que yo particularmente quisiera ser ese tipo de esposo que te alivie la carga, que no sientas que tienes que hacerlo, porque la razón de trabajar es una necesidad, todo el mundo lo sabe. Uno no trabaja por gusto, uno trabaja porque necesita. Entonces, si una mujer siente que en su pareja tiene un apoyo y que dice, mira, puedes tener tiempo libre y hacer la actividad que tú quieras aparte de los niños. Yo también voy a estar aquí en casa, pero dame ese esfuerzo, esa carga de proveer y de trabajar, déjamela a mí. No porque Sí, no sienta que no es capaz, porque ese es el problema. Piensan que no soy capaz de levantar un hogar, no, para nada, pero somos un equipo. Entonces la idea es que tú no tengas las cargas que yo tengo y yo tenga las cargas que tú no tienes. Ese es el detalle. Lo que pasa es que creen que empoderarse o control es eso. Claro, el control empieza cuando hay insultos, cuando hay desalientos, cuando eres una persona que no, es que no sirves, no, para nada. Yo las creo muy capaces. El problema es que yo tengo una responsabilidad, primeramente ante mi Dios y en segundo lugar con ella. Y a eso es a lo que me corresponde responder, primeramente antes que la comodidad de los dos. bueno, como mujer feminista te puedo decir que el feminismo se nos acaba cuando nos hacemos madres, porque comenzamos a darnos Mi cuenta mamá de dice lo que, mismo, así tu mamá dice lo mismo. Bueno, dice exactamente lo mismo. porque esa maternidad a veces nos hace sentir culpables de salir a trabajar y dejar nuestro bebé en una guardería 8 horas. Los niños se enferman más cuando están en la guardería y estamos nosotras trabajando. Llegas tarde, cansada a la casa, a cuidar un bebé. Nos da como ese dolor de madre de tener que dejar el niño todo el día. Entonces comenzamos a pensar si hago un part-time, si dejo de trabajar, si trabajo 3 días y no 2, si me busco un trabajo más simple que me permita estar más tiempo con mi hijo, si busco un horario de trabajo que sea más práctico o cómodo para yo cuidar a mi hijo. Entonces, ese deseo de proteger a la criatura nos hace a nosotros sopesar realmente qué es lo más importante, ser gerente, ser jefe, hacer carrera laboral o estar seguros de que nuestros hijos van a crecer sanos y salvos.
o dedicarle el tiempo que ellos necesitan para poder fortalecerse. Ser, Entonces, esa ser mamá, disyuntiva nos crea ese claro, conflicto. para mí ser mamá es el trabajo más completo que hay, porque tienes que saber de todo. Siempre he estado de acuerdo con ese punto de vista, ser mamá. Como papá, por lo menos yo siento que los papás somos más maestros que otra cosa. Nos toca enseñar y a medida que enseñamos aprender a no cagarla, porque realmente les pasa mucho que uno ve y el problema cuando uno es papá y cuando uno es padre, y hablo sin serlo, pero lo hablo por lo que he oído y por lo que mi mismo papá reconoce, es hijo, no nos dan un manual para ser padres, por lo que yo veo algo contigo y yo digo, perra, yo lo hice, y es así como que, Dios mío. Entonces, claro, a los hombres nos toca vernos en un reflejo de nuestros hijos, porque algo que le creo a todos los padres del mundo, a los verdaderos padres, ¿no? Porque padre no es el que preña, padre es el que educa. A los verdaderos padres, todos sé que les importan sus hijos. Sí. Pero bueno, a veces también, Yo a crecí veces entre creo, mujeres, tú yo creciste entre crecí más entre mujeres. mujercitas, sí, así que no puedo ser machista, créeme que no. Mira, aquí Diego Sí. nos pregunta, de todas las mujeres de la Biblia, ¿cuál es la más representativa de mujer como ser humano? Para mí, Sí, claro, me imagino. mira, para mí, está un poco difícil porque la verdad que las mujeres son muchas y todas tienen, eso sí es particular, todas tienen algo especial. Una mujer significativa. Bien, bueno, en este punto voy a ser bastante tajante. Sí tengo una, a lo mejor es una que le va a gustar mucho a mis hermanos católicos, pero tengo que aclarar que yo tengo una postura eh, muy judío-cristiana. Yo soy judío-cristiana, para los que no lo sepan, yo no soy evangélico, ni soy protestante, ni católico, yo soy judío-cristiano. Eh, es algo particularmente que aprendí con Miriam. Miriam, la mujer que dio a luz al Mesías, a Cristo. Para los que no lo sepan, Miriam es su nombre en hebreo, no María, María es una traducción. Y a mí me impresiona para los que no lo sepan, quiero explicar un aspecto científico, algo que a mucha gente puede gustarles entender. Jesús, como tal, nunca fue hijo de ella, porque obviamente él es hijo de Dios, eso lo deja claro el texto. Él, de hecho, es algo así como un cigoto divino que Dios pone en el vientre de María. Ella es mamá, vamos a decirlo así, por el hecho de parirlo, pero no genéticamente. ¿Me explico? O sea, se sabe que un embarazo in vitro hoy en día se le llama embarazo in vitro. En ese momento nadie sabía qué era eso, pero un embarazo in vitro consiste en que se toma óvulo de alguien, un esperma de alguien, se pone en el vientre de una mujer. Esa vida crece en el vientre de esa mujer, se alimenta esa mujer, pero no tiene ni código de ADN ni genética de esa persona, simplemente es el vientre donde creció. Se sabe que tanto José como María se hicieron cargo de la educación y de crecer al niño, y obviamente hicieron un trabajo excepcional. Pero a mí lo que me impresiona de esta mujer, de Miriam, es su alma noble. ¿Por qué? Porque estamos hablando, claro, mucha gente a lo mejor lo ha mencionado muchas veces diciendo en una circunstancia como ella dispuesta a que la mataran, porque en ese momento, que no sé qué más. Pero cuando uno se pone a ver en retrospectiva, hay una frase muy constante que dice ella, lo dice dentro o sea, dice el texto refiriéndose a ella, que todo ella lo guardaba en su corazón. Había cosas que no entendía, pero las guardaba en su corazón. ¿Cuánto no es para hoy en día yo que veo tantas mujeres que de verdad pasan cosas que no entienden y sufren porque no las entienden, pero las aceptan? Bueno, ¿qué me toca? Me toca encargarme de esto, o me toca hacer esto, o me toca hacer lo otro. Pero realmente no están entendiendo su situación, o la entienden, pero no la terminan de digerir, o están de verdad pasando por un problema. Y es fuerte porque uno a lo mejor como hombre dice, wow, una situación de esta o Y es fuerte para mí, ¿cómo lo será para una chica? Y que esté sola, ¿sabes? Pero ella dice la Biblia que guardaba todo en su corazón. La vez que Jesús se les perdió en el templo, cuando ellos lo encontraron, Jesús literalmente les dijo, yo tengo que estar en los asuntos de mi padre. Ya Jesús sabía quién era su papá, siempre supo quién era su padre.
Lo interesante es que a pesar de eso, no fue que ella lo miró y le dijo, mira tú, muchacho, no, tu mamá soy yo y él es tu papá, no. Es una mujer que tuvo la capacidad toda su vida de entender que estaba criando nada más ni nada menos que al Hijo de Dios en persona. Hay, un, hay una frase muy bonita de C.S. Lewis, que la voy a parafrasear porque no es que me acuerde específicamente cómo es la frase, pero dice algo así como, ocurrió una vez en este mundo, ocurrió una vez en todo el mundo entero que en una pequeña granja, en un pequeño pesebre, había algo más grande que todo el mundo. Y obviamente había otro pastor en un libro que me parece muy bonito, que es Max Lucado, decía una frase muy bonita hablando de Miriam, de María, dice, ¿sabes lo que es tener en tus manos hinchado, rojo? O sea, estamos hablando de Miriam. ¿Qué especial debe ser tener en tus manos al creador del universo? Hinchado y rojo y del tamaño de un bebé. Entonces, es algo que yo por lo menos no siempre voy a admirar de ella. Tú lo Ella tuvo la dices, capacidad de entender eso. tú lo dices porque primero sale embarazada bajo perjuicio de toda una sociedad que podía ir en su contra, de un hijo que ella no fecundó, vamos a decir, ella no tuvo la intención de hacer nada, vamos a Exacto, decir nada así, que y aún ver. así la Ya, sociedad la ya, juzgaba ya por eso. Bajo ese principio correcto. de llevar a este bebé en su vientre, se tiene que casar, como decir, rápidamente para no con José, quien también es un hombre noble, que entiende esta situación y Claro, asumen este bebé como de ellos y así se casan. Y luego todas claro, las persecuciones que sufre María durante su embarazo, que ya un embarazo es pesado, y además de eso te están persiguiendo para aniquilarlo y tú tienes que protegerlo como si fuera tu propio hijo. Después darlo a claro. luz y criarlo sabiendo que no es tuyo porque ella sabía que tarde o temprano iba a ser reclamado por Dios como lo fue a sus 33 años que fue crucificado, que también lo tiene que, después de que lo crías como tu hijo, también lo tienes que entregar a que sea crucificado y verlo morir de esa forma tan triste y tan dolorosa. Claro, Después, o sea, porque no era su hijo, pero lo crió y lo amó como su hijo, y después de criarlo y amarlo como su hijo, lo tiene que entregar o dejarlo que haga su misión de vida con todo el dolor de su alma, porque ninguna madre quiere ver a su hijo morir. Y aún así ese pasa es el por todo este detalle. dolor. Ese es el detalle. Es impresionante, pero Miriam, aparte de ser una de las primeras seguidoras del Señor, y no es para menos, o sea, es darse cuenta de que este es mi Dios. Lo estoy viendo, vivo con Él, aprendo de Él, es mi Dios. Y el amor que Jesús debía tener hacia ella debía ser único. Pero evidentemente lo impresionante de esta mujer es las condiciones tan adversas en las que hizo todo lo que hizo y cómo reconoce a esta criatura. Y obviamente el mismo Señor a lo largo de su vida, y ojo, el reconocimiento de Jesús hacia su Padre fue desde niño, desde muy chiquito, eso lo deja claro el Evangelio de Lucas. Pero ya de adulto, a los 30 años, ya empezaban las cuestiones en el bautismo, en las señales, en todo. Y Miriam, ¿qué hacía? Seguirlo, seguirlo. Como dice Sí, un tono mamar de, no, es loco, te parí un extraterrestre y esta broma así es rara, pero no, se quedó así atrás de él, sí. fielmente hasta el día en que lo vio morir en la cruz y obviamente de las primeras que lo vio resucitar y obviamente de las que estuvo al lado de los apóstoles. O sea, estamos hablando de una mujer que le cambió la vida así por un hombre, o sea, que salió de su propio vientre. Sí, de verdad que sí, muy interesante. Aquí Yelixa Chávez Alemán nos dice que una charla que trae un balance en estos tiempos de turbulencia. Efectivamente, Yelixa, buenas palabras. También nos escribe otra vez Yelixa, dice, la mujer es fuerte en el espíritu incluso más que el hombre, más el hombre de estar dispuesto a proteger y morir por su amada, se refiere a apreciar el potencial que hay en la mujer para incluso a llegar a ser virtuosa. Gracias, Yelixa, por tus palabras. Realmente pienso que es maravilloso, de verdad, Jesús, saber que es la generación de relevo como tú, un joven de 23 años, estén volviendo a la Biblia, que estén volviendo a las escrituras, que estén volviendo. Y lo que más me gusta es este nuevo enfoque que ustedes le están dando. Creo que era necesario, porque esta sociedad ya no cree en las religiones. La gente está buscando ser atea, pero se queda siempre como con un vacío de espíritu, con una, ¿sabes? Como cuando te quedas con hambre. Comes, pero te quedas con hambre.
Y ustedes con la escuela de Alejandría, yo veo que volver a los textos bíblicos, pero de un modo científico, investigar la palabra de Dios, ir a los papiros, o sea, los documentos originales, no quedarse con las Biblias con, que la, son con, la- de una iglesia o de con las otra, copias, con las copias, copias, exacto, o copias de interpretaciones, copias. y las Exacto, no, pero me refiero, interpretaciones. los documentos originales no, eso es muy importante aclararlo, los documentos originales no existen. Lo que tenemos son copias y copias, pero en base a esas copias es que podemos reconstruir el significado original del texto, evidentemente. Sí, eso usted, no, tú no lo has dicho, pero tú has aprendido griego, has aprendido el hebreo. ¿Cuál es el hebreo que tú me dijiste que habías estudiado? Hebreo, arameo y griego, griego koiné, que es el griego clásico que se hablaba en los tiempos de la antigua Alejandría y obviamente de los tiempos del Señor Jesús. Hebreo sorético, un poquito de hebreo arcaico y evidentemente también sé arameo, pero arameo creo que es arameo babilónico. Exacto. El conocer todos estos idiomas te permite ir a los papiros más originales que hay en este estudio de la Biblia. Y de verdad a mí me parece maravilloso que ustedes como un grupo de personas jóvenes estén, como quien dice, trayendo otra vez este texto y que le estén dando esta interpretación. Para mí es maravillosa. Yo por lo menos no soy una persona muy religiosa, no soy de ir a la iglesia, este, y tengo hasta mis críticas yo soy católica, cristiana católica, apostólica y romana, y bueno, tengo mis diferencias con la iglesia católica romana y el Vaticano, pero obviamente, bueno, uno no cambia religión porque no quiero entrar en esos conflictos. Digamos que para mí mi religión es una cuestión de tradición familiar, es mis raíces, Claro, tiene un son raíces. componente cultural para mí que tampoco me quiero separar de esa identidad que tengo como cultura. Pero es verdad que no sentía ni, yendo a la iglesia, no sentía que la iglesia estuviera llenando esas expectativas que yo tenía sobre lo que es Dios y mis creencias. Y veo que con ustedes en la escuela de Alejandría, esa necesidad de investigar la Biblia y discutir el texto bíblico, qué sucedía en esa época, por lo menos para mí, que me gusta, que me hago todas esas preguntas, cómo era la vida, qué hacía Jesús, cómo era esa sociedad. Ustedes van más allá de una simple lectura de lo que dice Corinto o lo que dice San Lucas. Ustedes van más allá, ustedes van al contexto de ese momento, qué sucedía en esa sociedad, cómo se relacionaban estas personas y cómo llegamos a lo que sucedía en ese escrito de esa cita bíblica. Entonces, a mí realmente me encanta poder escuchar e ir más allá y discutir la Biblia. Me parece fantástico. O sea, me parece fantástico que yo pueda hacer mis lecturas y yo pueda ir a un grupo de discusión y te pueda escuchar a ti y después yo también pueda dar mis opiniones. Y yendo a tus charlas, me gusta muchísimo también escuchar lo que otras personas opinan sobre ese mismo texto o cómo adicionan información a lo que tú dices o cómo también pudieran tener otra interpretación, ¿no? Entonces, yo Claro, creo que claro. eso es muy importante. O sea, me gusta mucho esta parte, de verdad, del trabajo que ustedes están haciendo. Cuéntanos si las personas quieren este, ir a la escuela de Alejandría. Aquí he colocado la página web de la escuela, tus contactos. Tienen un Telegram y @ escuela de Alejandría. La tienen en YouTube, Instagram y Facebook. Cuéntanos de las próximas charlas que ustedes van a tener, Jesús. Bien, bueno, en el siguiente orden podría decir las propuestas y los cursos que se van a dar, porque tenemos tanto propuestas como cursos en la escuela. Las propuestas van en base a los temas que yo veo que son de interés y son los que propongo. Actualmente estoy dando dos seminarios, uno que se llama La mujer en la Biblia y otro que se llama Cosmología Bíblica. Uno se basa obviamente en lo que hemos estado hablando, el perfil de la mujer en el texto, y el otro que es Cosmología es cómo entendían la estructura del universo, los relatos de la creación, comparación con otras culturas y demás en el texto bíblico. Yo tengo una propuesta de seminario para este año, que sería un intensivo también de unas 4 o 5 clases, máximo 6, de mitologías comparadas, donde yo hago como una especie de síntesis entre las similitudes que tiene la Biblia con sus culturas hermanas y con otras culturas, porque aunque no lo crean las mitologías, hay que entender mucho de mitologías para entender muchos elementos bíblicos. Uno se da cuenta de que como la Biblia es un libro que se escribe entre culturas,
hay que saber de las culturas que hay a los alrededor, y la mitología da mucha información al respecto porque es el acervo, es parte del acervo cultural y religioso de esas culturas. ¿Cómo es que se llama el doctor? Di el nombre completo. El doctor Adolfo Roitman es un erudito bíblico argentino, es especialista sobre todo en lo que corresponde a los rollos del Mar Muerto o los rollos de Qumran. De hecho, es el curador de los rollos de Qumran en Israel y es el director del Museo del Libro en Jerusalén. Es una eminencia en todo esto, yo lo recomiendo. Este es un curso que él va a dar basado en su último libro, Historia Mínima de los Judíos en la Antigüedad, de Colegio de México, y yo lo tengo, está disponible en Amazon para los que quieran adquirirlo y está en formato Kindle por muy barato, creo que son 5 pounds. Y la verdad es que es un libro excelente porque es una síntesis de todo el origen del judaísmo. Entonces el doctor Royman va prácticamente a dar un curso basándose en su libro. ¿Cuándo es este Ese es, curso? este curso empieza en abril, justo En ahorita. abril. Ahorita en Bueno, abril, al principio de abril. sí, Sí, para sí, los que quieran estar, ajá. el precio y todo eso está en nuestras páginas, se pueden inscribir, se paga mensual, solamente creo que son 2 meses, gratis, la entrada gratis. El origen de la Biblia hebrea. ¿Cuál es el origen de la Biblia hebrea o cuándo se definió el concepto de Biblia hebrea con el doctor Adolfo Royman de invitado especial? Nuestras cafeterías son libres, generalmente son gratuitas, se dan en la escuela, es para que todo el mundo hable y converse, por eso se llaman cafeterías, es un espacio que hemos dispuesto para nuestros hermanos. Yo doy cafeterías a través de Instagram, donde me reúno con uno que otro hermanito que invito, hablamos de un tema libre, sin exposiciones, sin láminas, sin nada, es muy informal, pero a la gente le gusta porque haces partícipe a la gente de esto, no solamente habla Digamos que uno, si la habla. gente se registra en el Telegram de la escuela, allí se enteran de todas las actividades de ustedes. En el Telegram, nosotros tenemos Telegram, Instagram, WhatsApp, YouTube y Facebook. Así que a través de todas esas redes se enteran. Muy bien, eso es excelente porque entonces allí ustedes están comunicando sobre este, por lo menos este café que va a haber el próximo sábado 13 de marzo, Y es para los que estén gratis. Para los que interesados. quieran estar, es totalmente gratis. Y ahí van a conocer, bueno, muchos académicos, les aseguro, que querrían conocer en persona al doctor Adolfo Royman y hablar con él. Es una persona excelente, respetuosa, él es judío, y de verdad que les recomiendo muchísimo la información que nos va a dar porque sobre todo para el pueblo cristiano le está dedicando este curso. El otro curso que se va a dar este año es mío, se llama Curso del Concilio Divino. Está dividido en 3 módulos, o sea que son 3 meses, y es básicamente mi tesis completa de todas las jerarquías celestiales, seres celestiales, ángeles, arcángeles, querubines, príncipes, principados, dioses, esto, lo otro. El módulo 1 es jerarquías celestiales o los seres espirituales. Módulo 2 son los nombres de Dios. Se estudian los nombres de Dios desde el hebreo, paleohebreo, fenicio, griego y un poco el latín. Y se estudia en el tercer módulo Cristología angelomorfa, que es Cristo comparado con perfiles celestiales. O sea, vamos a estudiar teofanías, el ángel de Yahvé, Melquisedec, todo eso. Son conceptos, pero se explican en cada módulo. Está Y tú muy me completo. explicabas que cuando nosotros decíamos el universo conspira para que logremos nuestros sueños, se refería a eso. ¿Puedes en lenguaje llano explicarnos mejor, que yo entienda, como exactamente en qué consiste esto de la teoría del concilio? Que nosotros lo Ok. hablábamos una vez. Sí, lo que pasa es que te utilicé un ejemplo muy singular, muy cosmológico. Yo siempre he dicho que cuando un hijo de Dios quiere algo, los dioses conspiran a su favor. Claro, el término dioses mucha gente le tiene como fobia porque piensan que estoy negando al Dios verdadero. No, pero es que el Dios verdadero tiene hijos. Entonces, estoy hablando del concilio divino, que es donde está el Padre y sus hijos, está el Señor Jesucristo, el Espíritu, y están el resto de lo que nosotros llamamos ángeles. En el Viejo Testamento se les llama dioses. Ellos discuten temas de la creación. Entonces, cuando se trata de un hijo de Dios, estoy seguro de que se ponen en nuestro lado, a nuestro favor. Y estoy hablando puntualmente de, primeramente, Cristo, que es nuestro paráclito, nuestro defensor, el Padre, obviamente, y todos esos ángeles que nos quieren ayudar. Yo digo, los cristianos, es muy gracioso que los cristianos dicen creer en los ángeles, pero no entienden el poder que hay en los seres celestiales que nos rodean. Es algo así como claro, hay muchos cristianos que le dan preeminencia a Cristo y eso está muy bien. El nombre de Cristo se puede hacer muchas cosas, pero quienes ejecutan las órdenes de Cristo son ellos. Entonces, eso es a lo que yo siempre me refiero y ellos son poderes cósmicos. Entonces, bueno,
No voy a Entonces, entrar aquí en detalles, pero en el Concilio Divino se explica todo esto. Y la qué gente empieza bueno. a entender cómo funciona el universo y cómo lo gobierna también. Y cómo esa energía de Dios desde la creación funciona para que nosotros logremos nuestros sueños también. También lo van a explicar. También. Eso está muy bien porque siempre he tenido esa curiosidad. Yo sé que existe y que funciona porque uno le dice, Dios mío, por favor, ayúdame. Uno dice, ayúdame a conseguir un trabajo, porque algo tan simple como conseguir un trabajo a veces nos cuesta tanto, o tener mi casita, o conseguir el hombre de mi vida para formar un hogar, y no sé, de repente de una Te, forma milagrosa eso sucede y no sabemos te doy una cómo. idea, te doy una idea graciosa para cerrar esta idea. No mucha gente le gusta, pero es una idea que es importante recalcar. Eh, Mucha gente habla de que Dios Padre hace las cosas y, cuando uno las pide en el nombre de Cristo. Pero uno tiene la extraña idea de que Dios está arriba en el cielo, sentado en una silla, solo, solo. No, que tiene los ángeles, sí, pero si tú no crees que los ángeles están gobernando cosas y son dioses en cosas, en tareas, en designaciones, en administración, en cosas que Dios les delegó, ¿dónde está el liderazgo de Dios? ¿Dónde está el jefe? Porque yo siempre he dicho, ese es el punto con Dios, es un jefe. Y si tú le dices, Señor, haz tal cosa, y mucha gente usa la expresión, Dios mueve cielo y tierra. Dios mueve cielo y tierra, claro, Él lo ordena y los ángeles lo hacen. Él no está solo. Y hay mucho que está a su favor y está a nuestro favor, que somos hijos de Dios. Entonces, es donde la gente debería pensar un poco eso, que Dios no es un Dios solitario, Dios es un Dios que tiene mucha gente debajo de él. Y eso es lo que precisamente nos hace a nosotros los cristianos tener tanto de nuestro lado. Por eso sí, el universo conspira a nuestro favor, pero es porque Dios mueve el universo. Muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer tenerte. No, el Gracias honor es por mío, de venir. verdad. Muchísimas gracias.